En este Rockcast, Pablo y yo te contaremos las 5 verdades brutales de ser estratégico. No te lo pierdas. ¿Estás enfocando adecuadamente tus recursos, tiempo, personas e inversión? Definitivamente tienes que definir dónde tu tiempo, tu esfuerzo, tu energía generan más impacto. ¿Qué tanto estás pensando en el corto versus el largo plazo? Claro, todo no es una cuestión de tiempo, sino de hacerse las preguntas correctas. 100%. Tú le estás haciendo una apuesta a ganar con esta elección estratégica que hiciste. ¿Qué está cambiando hoy en el entorno que va a tener un impacto mañana? Y es mucho más fácil irnos para la planeación, porque depende de mí. ¿Qué decido yo hacer? ¿Qué actividades? ¿Dónde pongo la inversión? ¿Cómo lo hago? Es imposible ser estratégico si no tenemos cómo defender la estrategia en el tiempo. Y si te la cambian todo el tiempo... Y me dicen, oiga Sandra, a mí en el feedback que me da, en la retroalimentación que me da mi jefe, me dice que tengo que volverme más estratégico. ¿Cómo hago para ser más estratégico? Me puso a pensar. A mí ese tema me encanta, porque la palabra estrategia la utilizan como un término sexy, pero realmente ¿qué es estrategia? Hacer estrategia no es lo mismo que planificar. Y hay una gran confusión ahí en la industria. Por favor, ayúdanos a resolverla de una vez por todas. De una vez por todas. La realidad de la estrategia versus la planeación. Sí, ya. Ojalá quisiera tenerlo yo. Pero bueno, estrategia... O sea, ¿no lo tienes? O sea, la respuesta a es que esta no. cena con las manos vacías. Primero, antes la teoría, ¿no? Y luego la práctica. ¿Qué tan real es aplicar esto? Estrategia, pues sabemos que es qué elecciones haces. Es el foco. Choices. Y muchas veces no es qué haces, sino todo lo que eliminas, lo que decides no hacer. Exacto. ¿Dónde vas a jugar y dónde vas a ganar? Exacto. ¿Sí? ¿Cuál es el juego? Exactamente. ¿Y por qué tenemos que tomar decisiones? Porque los recursos son limitados, ¿no? Esto viene todo de la teoría militar. Pero así fueran ilimitados tampoco tiene sentido. Tiene sentido, claro. Eso es lo lindo de la estrategia. Claro, pero surgió porque tiene recursos limitados y tienes al final que tomar decisiones y hacer elecciones de qué haces y qué dejas de hacer. ¿Y cuáles son los 3 recursos? Principal, el tiempo. Tiempo, plata y gente. Definitivamente, pero el tiempo yo creo que hoy es el de los más complicados. Y entonces, bueno, así cortico, ¿cuál es la diferencia entre estrategia y planificación? En la estrategia, como estás diciendo, estás decidiendo dónde jugar, cuáles son las elecciones que vas a hacer. Y en la planificación estás diciendo cómo vas a jugar. Me gusta, clarísimo y al punto. Y es mucho más fácil irnos para la planeación, porque depende de mí. ¿Qué decido yo hacer? ¿Qué actividades? ¿Dónde pongo la inversión? ¿Cómo lo hago? En cambio, en la estrategia, decides dónde jugar para que tu cliente, stakeholder, como lo queramos llamar en el contexto de la industria que queramos, tome las decisiones y elija tu producto o tu solución. No depende de ti. Para mí la estrategia incluso va más al fondo y es la capacidad de sobrevivir. Y es cómo perpetúas la organización, la persona o lo que se supone tiene la estrategia en el tiempo. Es básicamente la teoría de Darwin de supervivencia. Sí. Es que te adaptas, creas una estrategia para proseguir en el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Sí? El éxito fundamental es siempre seguir vivo. Lo que pasa es que nos gusta seguir vivos con bastante abundancia. Sí, sobrevivir y ganando. Yo creo que es como ganar. Ajá. Sí, pero yo creo que en el momento actual vale mucho decir sobrevivir, ¿no? Ya sabemos cómo muchos de los modelos anteriores se están reemplazando por modelos que nunca nos imaginábamos que íbamos a tener. Por eso digo que es como la estrategia fundamental es la supervivencia. ¿Cómo garantizas la adaptación al entorno? Que sigo siendo relevante. Que eso garantiza el éxito como tú lo quieres, no se queda corto. Y eso implica que la estrategia, al final del día, es tomar decisiones difíciles. Así es. Una decisión difícil que puede tener una empresa es deshacerse de una unidad de negocios que le costó años construir 100%. O de un producto. Eso es estrategia, es tomar ese tipo de decisiones de tengo esto, quiero no tenerlo, necesito no tenerlo. Hoy, te digo, tengo una discusión exacta de cómo hago yo para poder invertir más en mi futuro, en las marcas que voy a lanzar que hoy no me dan nada, 0. Y tengo por el otro lado las marcas que me dan más del 60% de mi organización, pero pues que ya tienen su ciclo de vida llegando a un momento donde hay que definir exactamente cuál es la mejor forma de mantener hasta el momento, pero necesito hacer una transferencia de recursos sí o sí. ¿Cuándo es el momento adecuado? ¿Cómo hacerlo de la mejor forma? Y no es fácil. Eso quiere decir que la estrategia, Sandra, tiene todo que ver con plazos. Es decir, uno no hace una estrategia por lo general para 3 meses a no ser que sea una crisis.
¿De acuerdo? Pero la estrategia como tal, fundamental, tiende a ser de mediano y largo plazo. Y la táctica además de corto plazo. ¿Verdadero o falso? Yo creo que se está reevaluando el verdadero. Si yo me hubiera sentado acá unos mesecitos antes, unos añitos antes, digo verdadero. Si estrategia es el largo plazo, tus 5 años, yo creo que ya eso ya no existe. La estrategia base, claro, tiene que tener por lo menos consistencia. Tú le estás haciendo una apuesta a ganar en determinado campo, con esta elección estratégica que hiciste. En la planeación hay más certeza, ¿sí? Entonces, por eso es más fácil también irnos a la actividad, la planeación, etc. Pero el largo plazo cada vez yo creo que está más en signo de interrogación, ¿no? ¿No será más bien, Sandra, que simplemente lo que consideramos como largo plazo hoy en día es más corto? Bueno, eso es un buen punto. Antes era 5 años, hoy el largo plazo son 2. Y eso. Sí, yo creo que más el tema de temporalidad, yo le bajaría un poco la relevancia a la temporalidad en términos de la estrategia y me quedaría más con esa decisión de dónde jugar. Ok, yo soy un gerente en una empresa grande, he podido crecer satisfactoriamente, soy líder de un equipo, me han dicho que soy bueno en general, digámoslo así, soy promedio bueno. Sí. Y llega la evaluación de desempeño y me dicen, es que usted tiene que ser más estratégico. ¿Cómo debería yo interpretar ese feedback? ¿Qué es lo que realmente me quieren decir? Yo creo que todo va a lo que ya discutimos. ¿Dónde estás invirtiendo tu tiempo hoy? ¿Estás invirtiendo tu tiempo en definir y discutir decisiones estratégicas? ¿O estás utilizando tu tiempo más en la operatividad del día a día? Pero ¿cómo decides tú invertir tu tiempo? Y ya de entrada yo le preguntaría a esta persona es, ¿cómo divides tu semana? Pues yo te puedo decir de una vez cómo la divido. Entonces, ¿cómo la divides? Claro, entonces yo digo, Sandra, sí, pero a ver, esto es una operación compleja, los incendios, el día a día, mejor dicho, lo que toca es resolver a diario. Y de todas las horas que yo tengo en el mes, yo dedico más o menos el 5% a pensar en ese tipo de decisiones. ¿Eso es insuficiente o está bien? ¿Ese es el tiempo que yo debería dedicar a construir y evaluar estrategias? ¿Hoy estás siendo exitoso con ese 5%? Solamente no pensando solo en el hoy, ¿no? Porque esa es la más fácil. Yo me dedico al hoy y el resultado del hoy. Pero ¿qué pasa en el mediano y largo plazo? ¿Cuál es la consecuencia de que estés invirtiendo solo 5% de tu tiempo en tomar decisiones estratégicas, en pensar en el futuro, en anticipar tendencias? No, pero yo no sé. O sea, yo digo, te podría decir que sí, pero ¿contra qué me comparo? Es decir, con lo que tengo, ya te entrego unos resultados promedio buenos. Sí. Sí. Y esa es la realidad. Sin embargo, no estoy seguro de qué me quieren decir cuando me dicen tiene que ser más estratégico. Entonces, ¿qué es? Ok, ¿gastarle más tiempo a esto? ¿Será que la estrategia necesita más de mi tiempo? ¿O eso sería volver más compleja la estrategia? Ayúdame a entender qué debo hacer para cumplirle a ese feedback, porque no sé ni por dónde empezar. ¿Estás anticipando tendencias? ¿Qué tanto estás trayendo a la organización oiga, viene este competidor, esta forma diferente de modelo de negocio? ¿Cómo me va a impactar esto en el mediano y en el largo plazo? ¿Ese 5% te está sirviendo para anticiparte? O sea, ¿es que también estoy observando mi entorno para adaptarme a él? 100%. Que es para que no me deje atrás y para capturar nuevas oportunidades. Exacto. Y para sobrevivir y ganar, como hablamos. Claro, entonces es una cuestión de tiempo, sino de hacerse las preguntas correctas. 100%. Creo que el tiempo vale, porque si tu tiempo está enfocado y estamos teniendo un recurso enfocado en la operativización, por eso puedo tener otra persona, tener visión. No me quites mis product managers. Bueno, el problema del minuto del café del día es que Sandra me pidió un té. Minuto del té. Ahí está, té verde. A ver, yo miro. Calentaste un poquito más de la cuenta el agua, pero está muy bueno, está muy bueno. Pasó el año. ¿Cuáles serían esas 3 preguntas fundamentales que yo me tengo que empezar a hacer hoy para ser más estratégico? ¿Qué está cambiando hoy en el entorno que va a tener un impacto mañana? ¿Estás enfocando adecuadamente tus recursos, tiempo, personas e inversión en lo que realmente va a generar el mayor crecimiento? Y la tercera, ¿qué tanto estás pensando en el corto versus el largo plazo? Pero explícame algo, Sandra, porque Jeff Bezos explica que más importante que todo lo que está cambiando a diario, que es muy difícil de entender y de digerir, hay que hacerse la pregunta de ¿qué no va a cambiar en 10 años? Y situarse con esa visión de que no va a cambiar y prepararse para cuando el trend o la novedad lo levante a uno mientras uno está enfocado en lo que no va a cambiar. ¿Cómo hago para saber cuándo pararle bolas a la tendencia versus cuándo realmente no perder mi foco por
ese vaivén y esa volatilidad de las Claro, tendencias. ese es un punto súper bueno y es súper relevante para hoy. Definitivamente tienes que definir dónde tu tiempo, tu esfuerzo, tu energía generan más impacto. Cuando yo llegué en particular a estas dos posiciones de manejo de país, lo primero fue definir realmente cuáles son las cosas, las verdades brutales que van a tener un impacto en nuestro negocio, en nuestra organización en los próximos 5 años. Hicimos un ejercicio donde nos sentamos y definimos 5. Dolorosísimo. No pero elegir, o sea, de 100 descartaron, sacamos 5. o sea, descartaron 95. 95. Eso para mí es estratégico. Eso es estrategia. No era el 5%, era poder descartar el 95%. Eso es lo que me parece más difícil. Tal cual. Y no fue fácil. Pero mira, hace, no sé, 3 meses retomamos esas verdades brutales. Dijimos cuáles son relevantes todavía, cuáles no, qué nos falta. Y fuimos buenos en predecir el futuro. ¿En serio? Bueno, estoy intrigadísimo. Esto que tú me estás diciendo es un framework. Y es, el ejercicio se llama descubrir 100 verdades brutales para llegar a las 5 que realmente nos van a guiar en este viaje. Exactamente. Dame 3 pasos de cómo implemento eso mañana en mi área o en otra empresa. Primero, identifica tendencias con la perspectiva de afuera hacia adentro. ¿Cómo de las Porque consigo? en el mercado, cuáles son los datos de tu competidor, los insights de tus stakeholders. Mira fuera de la industria, ¿no? Porque normalmente hacemos un enfoque muy de nuestra industria. Hay que mirar por fuera y ver qué es lo que está pasando afuera. ¿Podría ser más específica? Ve y mira todo el market research que has hecho en el último año. Identifica todos los insights. Puedes ir y hacer una sesión de qué piensan tus clientes, stakeholders, de lo que va a pasar mañana y en 5 años. ¿Como un focus group? Un focus group, un advisory board, como le quieres poner. Eso exactamente lo hicimos. Y tercero, reúne a todos los cerebros maravillosos de la organización que identifiquen esas áreas de dolor hoy y cuáles serían las áreas de dolor mañana. Y con eso tienes una tormenta de factores que te van a ayudar a definir esas 100 verdades brutales que al final van a ser solo 5. Ese es el primer paso. Paso número 2. Paso número 2. Alguien tuvo que sentarse a depurar esa data y ponértela en insights, ¿no? Accionables. Porque de nada nos sirve tener todos esos maravillosos información. Dame un ejemplo de insight accionable que salió o que sale de una reunión como esta. Creíamos que después de la pandemia nos íbamos a quedar virtuales, por lo menos un 80%. ¿O sorpresa? No, nuestros clientes prefieren el 80% al face-to-face. Al final, ¿cuál es la acción? Pues realmente todo ese plan estratégico o de planeación que tenías de evolucionar a digital en un 100%, ya no seguramente va a ser como lo tenías pensado. ¿Todo el plan o toda la estrategia? Todo el plan, porque ese era el plan. Ese era el plan digital. Entonces, alguien tiene que interpretar esas ideas que salen ahí en esos insights. Sí. ¿Es el paso 2 Es el o paso el paso 2. 1? El paso 2. Okay. Lo traes al tercer paso, que es reúne a tu equipo de liderazgo o los tomadores de decisión de la organización. Ajá. Y en un workshop de toda la mañana o todo el día, creo que nos tomó de nosotros, depuren toda esa información, toda esa data y empiecen a priorizar qué tiene mayor impacto y qué tiene mayor factibilidad de que ocurra. Y de ahí ya puedes reducir por lo menos a un 60%. Y luego una discusión en la cual se requiere que seamos capaces de retarnos a nosotros mismos y muchas veces de retar la forma en que operamos para al final hacer una negociación, como todo en la vida, y definir cuáles realmente creemos que tienen mayor impacto. Pero dime cómo lo retamos. ¿Qué hay que decir? ¿Cómo es la dinámica de ese momento de reto? Yo, Sandra, estaba convencida de que había una que era un brutal truth desde el principio, pero el resto del equipo pensaba que no. ¿Cómo llegamos a un acuerdo? O que al final... ¿Te impusiste? Agree to disagree. No, me ganaron. Y lo más importante ¡La es que sometieron! 2 años después nos dimos cuenta que sí tenían razón. Al final, que ese es el compromiso y el resultado del equipo. Yo me quedé pensando en que esa iba a ser, pero ya nos casamos con estas 5 y esas son las que siguen. Y así, a partir de esas brutal truths o esas verdades brutales, pues definimos cuáles iban a ser nuestras apuestas estratégicas. En ese orden de ideas me da curiosidad. ¿Cuánto cuesta hacer un proceso como este? Bueno, pues calcula el valor de lo que implica el tiempo de cada persona que tienes ahí. La verdad, esto lo hicimos solos, sin una agencia externa. Porque muchas veces, ¿sabes? Es un buen punto también, un mito. Para hacer estrategia necesitas un asesor externo o necesitas un consultor. Tú que vienes del mundo de la consultoría. Tú no me necesitas. No. Pero eso, ¿sabes qué? Yo sí te hago un pushback ahí fuerte.
Porque cuando no tienes una perspectiva externa que balancee las opiniones internas, que tienen sesgos naturales, lo que termina sucediendo es la endogamia intelectual, que es mi idea con mi idea se juntan y crean una idea hijita, que es un engendro, y yo me lo creo. Pero depende de qué información entre, ¿no? Como todos, qué No, porque tú input tienes tus entra sesgos. y qué entra hasta atrás. Claro, claro, pero para eso estamos haciendo una captura de información de afuera hacia adentro. No quiero decir que los consultores sean malos, Son una chimba. pero el mito que quiero traer acá a la mesa y que así tú vengas del mundo de la consultoría, tienes que aceptar es que para hacer estrategia no tienes que tener una agencia estratégica sentada contigo. Y la mayoría de decisiones estratégicas, si no todas, las tienes que tomar tú. Puedes tener ayuda. Se acabó el podcast. ¿Saben qué? Ya, chao. Me dijiste que tu grupo favorito es Iron Maiden. No, ¿cuál? Nada. ¿Quién dijo yo? ¿Cuál? Ella me lo confesó, lo que pasa es que le da vergüenza decirlo en público. No sé cuáles son las Mucha canciones. carretuda. Claro que nos conoces. No tengo ni Claro, idea. Bueno, entonces seguramente sí, lo que pasa es que no me sé los nombres de las canciones y creo que apenas hagamos suene algo. una, le cambio el radio. It the siren that warms up the air right. Them comes the sound of the guns and the out of the scramble we got so the airboat go to get up for the coming attack. Ya, eso fue como Sí, bravo. mucho. Pero Ya, lo ya cantaste salí. perfecto. Ya, No se la zona de sabía. confort. O sea, la sacamos de su zona de confort, la incomodamos y ha descubierto un talento que no sabía que Nato, tenía. rockera. ¿Tú sabes cómo se Cuéntame. llama eso? Dime. Se llama el potencial desaprovechado. Ah, bueno, eso sí hay Y mucho. tú sabías que con tu marca personal tú puedes convertir todo ese potencial desaprovechado en proyectos monetizables. 100%. ¿Tú te imaginas que un día, siendo ejecutiva y al mismo tiempo seas productora, por supuesto. rockera? Ya tengo- Pucha, un aplauso. Por allá, producción, un aplauso. Ya tengo un plan B clarísimo. Ya este 8 de hoy salí con nuevo trabajo y todo. No, por nuevo trabajo, no tienes el mismo, ahora tienes un ingreso extra. Adicional. Que es cantante de Iron Maiden, no hacerle la Eso, competencia a Bruce maravilloso, Dickinson. maravilloso. ¿Tú eres médico? Sí. ¿Los médicos se automedican? Claro. ¿Deberían hacerlo? No, está mal, pero lo hacemos. ¿Y por qué las organizaciones entonces ahora se están automedicando? No, no es lo mismo. No vale la comparación. No vale la comparación. Para ser estratego tienes que tener un pensamiento de afuera hacia adentro. No puedes desarrollar estrategia con lo que tú crees que te sabes y cómo lo sabes. Pero ese afuera hacia adentro lo puedes hacer de muchas formas, incluyendo, por supuesto, un consultor estratégico. Es que tuvimos No una discusión necesariamente. fuera de cámaras y ella dijo, sí, Pablo, tienes toda la razón, entonces nos vamos. No, nada que hacer, nada que hacer. Es cierto. Número 4, pressure test. 1, pressure test externo. Por primera vez traímos gente de afuera a que retara esas verdades brutales y esas choices estratégicos. Claramente habría que hacerlo. Paréntesis, explícanos, danos la definición de diccionario de pressure test. Destruya lo que yo hice. No funciona. ¿Qué de malo le encuentra a esto? ¿Está clarísimo? Quito paréntesis. Destrúyalo, ¿no? Esta es la estrategia que vimos, destrúyala. ¿Qué funciona? Vamos a destruir todo, ya ahí cerramos paréntesis. Mejor dicho, no hago nada ahí. No dejo nada. Le hicimos pressure test con personas que no tuvieran nada que ver o que no hubieran tenido nada que ver en el desarrollo de eso. Eso es puro design thinking. Y funcionó muy bien. Entonces, a partir de ahí, quinto paso. O sea, ustedes utilizaron el pressure test para seguir eliminando esas verdades brutales cuando cada vez se iban poniendo más difíciles. No, era para definir si esas que habíamos definido si eran las verdades brutales, Las tenían cinco. que estar o no. Al final Y se los puede... choices estratégicos que había que tomar basado en esas 5 verdades brutales. Básicamente contrataron un montón de abogados del diablo a darle paro a la... Tal igual. Y el quinto punto fue traer todo ese ejercicio del pressure test, el resultado, para refinamiento de esa estrategia, de esas verdades brutales, de esas 3 elecciones estratégicas que hicimos. Y pues al final vinimos nuestra estrategia de navegación del país en los próximos años. Es decir, ustedes salieron de ahí diciendo, uff, después de este bonche para elegir el 5% de todo lo que se nos había ocurrido, estamos todos tranquilos de que es hacia acá, hacia donde tenemos que ir. Esto es lo que no va a cambiar y esta es la apuesta que sí o sí vamos a perseguir.
Así es. ¿Cuánto se demoró todo ese proceso? Lo hicimos en tiempo récord para este caso. Lo hicimos en 3 meses. Es decir, que cuando me dicen a mí que tengo que ser más estratégico, lo que debo hacer es parte de esos grupos, o lo que yo tengo que hacer es lo mismo con mi equipo. Más que la receta igualita, porque depende de cuáles son los no negociables, ¿no? Y es definir Eso me gusta. cuáles son tus no negociables en definición de la estrategia, si estás en un proceso de definición de estrategia como estamos en este caso, o actualización de tu estrategia de acuerdo a lo que vaya pasando en el entorno. Confirmamos que no es un tema de cuánto tiempo yo le gasto a la estrategia, es de los métodos que tengo para llegar a un foco a prueba de balas. Me dijeron eso en mi feedback. Yo digo, no voy a copiar, Sí. voy a llevarme ese framework y lo voy a implementar en mi equipo, y lo importante es que lleguemos a esas verdades brutales. ¿Sí? Las presento y yo digo, hacia aquí vamos. No se vuelve a hablar del tema, o en el lapso de un año tenemos que replantear esas verdades brutales. En el momento que estamos, obviamente hay que escoger foco en lo que estamos haciendo, sin dejar de observar y anticipar qué puede llegar a cambiar el rumbo de tus decisiones. Y es ahí donde está el tema estratégico. Entonces, en términos tangibles, es hacer una reunión más versus tomo el tiempo, que no necesariamente es el 5%, pero defino específicamente cuáles son esas verdades brutales y cómo esas verdades brutales impactan o no, o se van volviendo realidad. Pero de nuevo, es cómo sé yo que no es una distracción lo que está sucediendo en el entorno, sino un cambio estructural. Ayúdame a entender cómo lo sé. Data y darnos el tiempo para testear. Muchas veces queremos cambiar rápidamente porque sentimos que algo no está funcionando y nos rendimos fácilmente. Yo creo que ahí está mucho de los errores que... O sea, es esperar. Depende. Nuevamente. No, pero ayúdeme. Yo quería... Primero tenemos que definir cuánto le vamos a apostar. Por ejemplo, tengo una marca y definimos una estrategia. Démonos 6 meses. Si empezamos a ver que este indicador van por donde quieren, Me gusta. sigo. Si no, O sea, give up. lo que tú viste aquí fue un tema clave, y es, le vamos a dar una temporalidad para validación de mercado Con los indicadores claros. con los indicadores claros. Y eso no es como, ay, el otro mes sí cambió esto radicalmente, no. No. O sea, a no sé que llegue algo de fuerza mayor como una pandemia. Ya, cometemos muchos errores ahí, precisamente. Eso me gusta. Que la estrategia es difícil. Si no, pues no vas a darte cuenta. Y eso hacemos mucho, ¿no? Cambiamos y nos damos cuenta. Y ahora que yo ya tengo un framework, tengo mis verdades brutales y tengo unos plazos para validar si es correcto ese curso o no, eso me protege de las distracciones. Sí. Y también muchas distracciones son de corto plazo. Así es. Entonces también ellas se van muriendo solas si mi plazo de estrategia es lo suficientemente largo como para que no sobreviva. ¿Yo cómo hago para mostrar eso en mi organización para que en mi próximo performance review no me digan que necesito ser más estratégico? O sea, dime cuál es la manera de defenderlo también. Porque tu jefe puede ser un desordenado que sigue el tren todo el día, y el jefe de él, ¿cómo le defiendo yo mi estrategia de mediano y largo plazo ante todos esos embistes internos que también hay en la empresa? Empezar primero por comunicar, porque muchas veces hacemos el trabajo en la tarea y no lo comunicamos. Se supone que ellos ya saben cuál es la estrategia que estoy haciendo. Entonces, primero comunicar. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo defendiste? ¿Cómo presentaste? ¿Defendiste y sostuviste en el tiempo este ejercicio valiosísimo? Cosa que al final no terminó pasando que tú te dijiste a ti misma, ahora soy más estratégica, sino que la organización dijo, uy, ahora Sandra es estratégica. Bueno, lo que hicimos después de los 5 pasos que discutimos hace un rato, lo comunicamos a toda la organización. Ya esta es la socialización de cómo quedó. O sea, venga todo el mundo a un trabajo. Todo el mundo a un trabajo, y aquí lo presentamos, y esta es la estrategia de la organización. Además que funcionaba muy bien porque estábamos justo saliendo de una reestructura, entonces necesitamos un nuevo North Star. Yo creo que es un punto importante en términos de decisiones estratégicas. ¿Cuándo necesitas un apoyo adicional externo y cuándo debes hacer esto in-house? Y en particular era un momento muy crítico de generación de confianza, de dar claridad a la organización hacia dónde íbamos y cómo lo íbamos a hacer. Luego de esta socialización a las 250 personas, pues obviamente viene la socialización hacia arriba, ¿no?
región en este caso. Hicimos este calendario acelerado porque justo teníamos visita de la región, de mi jefe, acá con todo su equipo. Y ahí fue la socialización y la discusión de la estrategia Colombia-país para los próximos años. Entonces ya firmamos un acuerdo, un contrato, ¿no? Como en una relación. Esta es mi carta de navegación. Ey, eso me gusta. Es decir, la manera de protegerlo es dejarlo por escrito. Y firmar un acuerdo. Déjeme navegar este barco así. ¿Hiciste eso? Del carajo, porque los estás comprometiendo a no meter sus manos improvisadoras en esto ante cualquier alerta por ahí. Y si hay una alerta, pues claro, venga y me le dice, lo miramos y lo revisamos. Claro, pero yo no lo cambio. Pero yo no lo cambio si estaba... Porque sí, ¿no? Le firmó el contrato al man. Por supuesto, si no, no avanzó. Él me firmó el contrato a mí, más vale. Aprobado. Que veo que sí está, vamos por bien camino con esta... ¿Y lo tuviste que sacar en algún momento para proteger la estrategia? Hoy. Ay, Quinty. Hoy, porque como todo está cambiando, pero nada está cambiando. No, como nuestro entorno está cambiando, entre comillas, hay tanto ruido de que sí va, no va, qué pasa con esto, qué pasa con lo otro, pues nos ha tocado sentarnos casi que mensualmente como equipo de liderazgo y para mí hacia arriba decirle, tranquilos, calma. Nosotros ya lo teníamos visto, ya habíamos visto ese verdad brutal. Ahí estaba, ¿se acuerda que yo le mostré las verdades brutales? Ahí estaba que esto podía pasar. ¿Cómo nos preparamos con esto? Claramente tenemos que identificar cuáles son esos disparadores. Que si esto pasa, pues yo ya tengo que irme por escenario A. Si esto Pero pasa, entonces te falta un paso en el framework. ¿Cuál? Y es cómo lo vamos a defender cuando sabemos que tenemos que ajustar la estrategia. Así es. Entonces cuéntame, ¿cómo lo hiciste? Que ya has contado ahí por los Ya laditos. nos defendí, bueno, comunicamos, firmamos, acordamos que así esta va a ser nuestra carta de navegación y dentro de eso la cosa está cambiando mucho o hay mucho ruido de que la cosa está cambiando, ¿no? Porque bueno, realidad versus ¿cómo se dice? Realidad versus ficción, eso, gracias. Bueno, venga, estas verdades brutales han cambiado después de un año. No han cambiado. ¿Cuáles son los disparadores para definir que tenemos que tomar un rumbo diferente? Yo quiero saber. ¿Cuál sería ese rumbo diferente? Dame unos ejemplos de disparadores. Te cambió el tomador de decisión. Hoy el tomador de decisión es el médico y mañana es tu IPS o la EPS. Me parece muy razonable. Es estructural en el funcionamiento de lo que les hace a ustedes el negocio. ¿Te aprueban o no te aprueban un medicamento? Bien. ¿Tienes un lanzamiento o no lo tienes? Y eso implica que cambia obviamente tu perspectiva tanto financieramente como del recurso que vas a poner atrás. O sea que un disparador no sería, es que me cambiaron al jefe. Ese no. Claro, porque entonces llega el nuevo jefe y uno le dice, va a querer cambiar la estrategia. Aquí tengo, que eso pasa a diario. A todos, sí, siempre llegamos a querer imponer nuestros... Y ahí es cuando tú sacas el papel firmado por el otro y dices, jajaja, no me la puedes cambiar. Así es. Entonces tú estás ahí propiciando una nueva negociación o de entrada tú dices suerte. Cuando tú le sacas el documento al nuevo jefe, okay. Le dices, esta es nuestra estrategia y está aprobada, sí. Pero él tiene otra cosa en su mente. Él puede decirte a ti, es que eso no es lo que yo me imagino para el futuro de esto. Claro. ¿Cómo lo defiendes ahí? Entonces venga, retémoslo, busquémoslo, pero muéstrame la data. ¿En qué está basado usted para decirme esto? Ya, bien vikinga la cosa. Sí. Bien tenemos de hachas y escudos. Sí, no va a ser complicado. Pero eso me encanta. O sea, ser estratégico también implica saber defender la estrategia. Porque las estrategias son muy delicadas. Así es. Y lo que tú estás diciendo es, esto está tan robustamente construido que también es difícil destruirlo o modificarlo. Es como una constitución. Bueno. O sea, no hay leyes más difíciles de cambiar que la otras. Constitución. Pero eso es un punto que me parece clave y es imposible ser estratégico si no tenemos cómo defender la estrategia en el tiempo. La estrategia solo da frutos a mediano y largo plazo. Y si te la cambian todo el tiempo, pues nunca vas a ser estratégico. Por eso, entonces dame un tip para proteger a esta estrategia. Pues cuando nos dimos cuenta que funcionó, pues celebrarlo. Y cuando nos dimos cuenta que no funcionó, pues venga, también está dentro de los escenarios. Y aquí va el cambio de rumbo. Ay, lo celebraban. ¿Cómo? Tengo que celebrarlo. ¿Cómo? Celebramos. A mí no me invitaron. ¿Cómo lo celebraron? Un brindis con champañitas. Te invitamos a la próxima. Pero seguro, no cobro fresco. Pues para que no haya un gastico. Y yo creo que el último tip sería esa consistencia y esa capacidad que tengas de aceptar cuándo funcionó y cuándo no. Porque es que la estrategia, por eso es que es difícil. Por eso es que al principio está... Porque... pues es que no sabemos a ciencia cierta si tomamos ese camino o esa elección es el que nos va a llevar al éxito o a la supervivencia, como tú decías. Me encanta. De verdad, mi estimada Sandra, ha sido un placer hacer negocios con usted.
Así nunca me vaya a contratar. No importa. Quedé contratado. No. Ah, bueno. Firmemos un contrato. Usted esto no me lo cambia. Sí. Ya lo dijo aquí, le cobro. No, muchas gracias de verdad por la invitación y me encantó. Lo que más me gustó fue la primera parte. Me encantó. La cantada, claro. No, mejor dicho, yo ya, ¿para qué voy a ese concierto? Si lo tuviera aquí en el estudio. Exacto. Lo puedes oír todos los días, es más.